Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos temas fascinantes de la historia y la fe. En el video de hoy, exploraremos la vida extraordinaria y la muerte prematura de una de las figuras más influyentes en el cristianismo, el apóstol Pablo. Desde perseguidor hasta predicador, su transformación cautiva e inspira. Pero, ¿cómo este ferviente fariseo se convirtió en un seguidor devoto de Jesucristo? ¿Qué adversidades enfrentó para difundir el Evangelio? ¿Qué condujo finalmente a su martirio? ¿Y cómo la inquebrantable devoción de Pablo a Cristo inspiró a otros, incluso frente a la muerte? El apóstol Pablo, un hombre de fe inquebrantable y dedicación incansable, desempeñó un papel fundamental en la formación del movimiento cristiano primitivo. Pero su trayecto no estuvo exento de desafíos. Únete a nosotros y mantente atento mientras revelamos la fascinante historia del apóstol Pablo. Si ya eres suscriptor, apreciamos sinceramente tu apoyo. Dejar un me gusta nos anima a seguir produciendo videos semanales basados en las Escrituras para ti. Sin embargo, si aún no te has suscrito, te invito a ver nuestro video hasta el final. Si te identificas con él, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro próximo contenido. Acompáñanos en otro emocionante video en nuestro canal y comencemos la discusión. Saulo de Tarso, comúnmente conocido como el apóstol Pablo, nació en Tarso, Cilicia, alrededor del año 5 o 10 después de Cristo. Pablo, también conocido como el apóstol de los gentiles, desempeñó un papel significativo en el establecimiento de comunidades cristianas y la difusión de la fe en importantes centros urbanos del Imperio Romano, como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Es considerado una figura destacada en el cristianismo primitivo y una de las personas más influyentes en toda la historia de la religión. Los estudiosos de los estudios bíblicos afirman que, después de Jesucristo, Pablo es la persona más influyente en el Nuevo Testamento. En sus primeros días, el apóstol Pablo comenzó como fariseo estudiando bajo Gamaliel, lo que lo convirtió en un ferviente seguidor de la ley judía. Como resultado, persiguió vehementemente a los cristianos. Su aparición en la narrativa bíblica coincidió con el apedreamiento de Esteban, donde Saulo estuvo presente e incluso sostuvo las ropas de los involucrados. Las acciones de Saulo incluyeron devastar la iglesia, arrestar tanto a hombres como a mujeres y encarcelarlos. En Hechos 8 se menciona que Saulo estaba en camino a Damasco para detener a más cristianos cuando Jesús se le apareció. Jesús le preguntó a Saulo por qué lo estaba persiguiendo, a lo que Saulo respondió con confusión. Jesús se reveló a sí mismo como el perseguido y le instruyó a Saulo que entrara a la ciudad y esperara más orientación. Saulo, ahora temblando y asustado, le preguntó a Jesús qué quería que hiciera. Jesús le ordenó que se levantara y entrara a la ciudad, prometiéndole que se le informaría de su propósito allí. Saulo, cegado, dependió de la ayuda de otros para llegar a Damasco, donde permaneció ciego y sin alimento durante 3 días. Sin embargo, Dios estaba a punto de obrar de manera milagrosa en la vida de Saulo. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una revelación de Jesús para ir y orar por Saulo. A pesar del miedo inicial debido a la reputación de Saulo como perseguidor, Ananías obedeció. Jesús aseguró a Ananías que Saulo era un instrumento elegido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. La misión de Saulo implicaría un sufrimiento significativo por el nombre de Jesús.
Esto marcó el comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Según Gálatas 1:17, Pablo pasó 3 años en Arabia, donde los estudiosos bíblicos sugieren que fue instruido directamente por Jesús mismo. Pablo enfatiza que no aprendió el Evangelio de otras personas, sino a través de la revelación de Jesucristo. Sus esfuerzos en la difusión del Evangelio fueron fundamentales en su rápida expansión. Ningún otro seguidor de Jesús contribuyó tanto como Pablo en el establecimiento de la doctrina y las prácticas cristianas. A través de los viajes misioneros de Pablo, el mensaje del Evangelio llegó a Asia y Europa, convirtiéndolo en la figura clave en la difusión inicial del cristianismo entre los gentiles. El amor de Pablo por Cristo alimentó su dedicación y trabajo arduo por el Evangelio, como él mismo testificó. Examinemos Hechos 20:24, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo retrata a un hombre cuya vida está dominada por su amor por Cristo. La experiencia personal de salvación del apóstol Pablo y el ser receptor del amor y la gracia de Dios sirven como la fuerza impulsora detrás de su compromiso inquebrantable con la causa de Jesucristo. Su amor por Jesús lo impulsó a soportar numerosos sufrimientos y adversidades. En 1 Corintios 4, Pablo menciona cómo él y sus compañeros experimentaron hambre, sed, pobreza, maltrato y falta de hogar. Trabajaron con sus propias manos, soportaron maldiciones y bendiciones, enfrentaron persecución y perseveraron a través de todo ello. Además, Pablo no estaba exento de enfermedades. En 2 Corintios 12, describe una espina en la carne que le fue dada, se cree que era una dolencia que afectaba sus ojos. Pablo oró 3 veces para que fuera quitada, pero Dios respondió diciendo, «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto indica que la debilidad y aflicción de Pablo sirvieron como una plataforma para que el poder de Dios se manifestara. En Gálatas 4, Pablo menciona una enfermedad que tuvo cuando predicó por primera vez el Evangelio entre los Gálatas. A pesar de este contratiempo físico, los creyentes de Galacia no despreciaron ni rechazaron a Pablo. Más bien, lo recibieron como si fuera un ángel o incluso Cristo mismo. Su amor por Pablo era tan profundo que le habrían dado sus propios ojos si fuera posible. A pesar de enfrentar estas aflicciones, Pablo continuó con su ministerio, emprendiendo 3 importantes viajes evangelísticos por Asia Menor, Macedonia y Grecia. Hacia el final de su ministerio, se hicieron profecías sobre lo que implicarían sus últimos días. Veamos Hechos 21:10 y los eventos subsiguientes. En Hechos 21:10, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea y visitó a Pablo. Ágabo tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies, y declaró por el Espíritu Santo que los judíos en Jerusalén atarían al hombre a quien pertenecía el cinturón y lo entregarían a los gentiles. Al escuchar esta profecía, los compañeros de Pablo le suplicaron que no fuera a Jerusalén. Sin embargo, Pablo respondió cuestionando sus lágrimas y explicando que no solo estaba dispuesto a ser atado, sino también preparado para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A pesar de las preocupaciones de sus compañeros, Pablo procedió a Jerusalén con el propósito de entregar una importante colección para apoyar a la iglesia empobrecida allí. En Jerusalén, fue arrestado por los judíos y entregado a las autoridades locales para ser juzgado. Dado que Pablo también era ciudadano romano, se decidió enviarlo a Roma, bajo fuerte custodia,
para ser juzgado en los tribunales de Nerón. Sin embargo, todos estos eventos formaban parte del plan de Dios. En Hechos 23:11, el propio Señor Jesús se le apareció a Pablo, lo animó y le aseguró que testificaría en Roma, tal como lo había hecho en Jerusalén. Cuando Pablo finalmente llegó a Roma, el mensaje del Evangelio incluso llegó al hogar de César, como se menciona en Filipenses 4:22, donde se dice que los santos, incluidos los de la casa de César, envían sus saludos. Durante su tiempo en Roma, el apóstol Pablo estuvo bajo arresto domiciliario, residiendo en una casa alquilada durante 2 años, como se indica en Hechos 28 horas y 30 minutos. Recibía a todos los que venían a él, continuando proclamando el mensaje de Cristo. En el año 64 después de Cristo, se desató un incendio masivo en Roma y el emperador Nerón culpó falsamente a los cristianos por ello. Esto condujo a una amplia persecución de los cristianos, y se cree que el apóstol Pablo estuvo entre aquellos condenados a muerte durante esta persecución. Antes de su muerte, el apóstol Pablo escribió una carta conmovedora, conocida como la Segunda Epístola a Timoteo, desde Roma. En esta carta, expresó su único deseo de sufrir por Cristo y dar su vida junto a Él por el bien de la Iglesia. Confinado en una prisión terrible, Pablo vivió sus últimos meses iluminado solo por su esperanza sobrenatural. Se sentía abandonado por todos en un nivel humano, en circunstancias que aún son en gran parte oscuras. En 2 Timoteo 4:6, Pablo escribió una despedida llena de tristeza, diciendo, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Reconoció que le esperaba una corona de justicia, que el justo juez, el Señor, le otorgaría en el día señalado. Esta promesa se extendía no solo a Pablo, sino también a todos los que esperaban ansiosamente el regreso de Cristo. Estas fueron las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo. Según la tradición, fue decapitado con una espada. Los historiadores señalan que inicialmente los romanos crucificaban a esclavos, pero luego extendieron la crucifixión a libertos, individuos rebeldes de provincias humildes, piratas y enemigos y criminales despreciados. Tanto hombres como mujeres eran crucificados. Los ciudadanos romanos condenados a muerte estaban exentos de la crucifixión, ya que se les concedía una muerte más honorable mediante decapitación. Es por esta razón que Pablo, al ser ciudadano romano, encontró su fin mediante la decapitación. La tradición cristiana sostiene que Pablo fue ejecutado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo. Según esta tradición, Pablo fue decapitado en el Circo Romano, un lugar donde se celebraban juegos y ejecuciones públicas. El apóstol Pablo fue un hombre notable de Dios que no valoraba las riquezas mundanas ni las posesiones terrenales. Proclamaba que morir era una ganancia, ya que su amor por Cristo era suficiente para difundir el Evangelio de Dios entre los gentiles, los reyes y todos los hijos de Israel, tal como Jesús le instruyó a Ananías en Damasco. Al concluir, esperamos que la vida del apóstol Pablo te sirva de gran inspiración. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas obtenido conocimiento sobre la Biblia a través de esta discusión. Por favor, considera suscribirte y hacer clic en el icono de notificación para recibir futuras actualizaciones. Mantente atento /diagonal a más episodios en los que profundizaremos en temas importantes encontrados en la Biblia. Hasta pronto.